Chicos, bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra actividad académica programada para el día de hoy, 14 de junio de 2021, ya en la última sesión de teoría en relación a las lumbalgias. Estamos terminando ya el módulo de reumatología y por lo tanto vamos a desarrollar este tema muy interesante en el sentido de que se trata de una sintomatología, ¿no? Que ofrece muchas causas que pueden ser benignas, por decirlo así, o leves, como una contractura muscular, a causas de mayor, digamos, complicación, como por ejemplo una tuberculosis ósea o de repente una leucemia. Entonces, las lumbalgias en este capítulo, pues no deja de ser un tema que es importante que lo revisemos en cuanto a entender la explicación, las posibles causas, ¿no? Y sobre todo el enfoque clínico que podamos darle a los pacientes que presentan estas molestias. Bien, entonces el contenido de esta sesión, ¿no? Básicamente vamos a revisar algunos puntos sobre etiología, ¿no? Monitoreo fisiopatológico de producción de las lumbalgias, cuadro clínico, ¿no? Algunos criterios diagnósticos, sobre todo tratamiento, la prevención de algunas medidas de rehabilitación. Bueno, en el área popular, ¿no? A veces las lumbalgias las consideran con una explicación un poco tangencial, ¿no? Quizás lo más común es observar paciente que dice acudo a que me atiendan porque tengo un dolor de riñones, ¿no? O me duele la columna, o de repente tengo mucha molestia, me da un lumbago. O sea, son explicaciones que justamente nosotros tenemos que dilucidar, ¿no? En el ámbito de la prevención primaria y secundaria inclusive, ¿no? En el sentido de que esto conlleva a que el no entender en qué consiste esta lumbalgia, a veces al paciente o a los familiares, ¿no? Digamos, lo mantienen en riesgo de asumir una conducta de repente de indiferencia, de repente de acostumbrarse a esa molestia o de repente de automedicarse, ¿no? ¿Cuántos pacientes hemos visto en la consulta externa, en la emergencia, ¿no? En la que presentaron lumbalgias y pues han ido, por un lado, a recibir analgésicos, ¿no? Por otro lado, la automedicación, ¿no? También el curanderismo, las frotaciones, una serie de tratamientos que solamente pueden coincidir como sintomáticos, pero no está, digamos, determinado cuál es la causa. Y esto puede conllevar a la alteración del pronóstico del paciente. En ese sentido, la lumbalgia como percepción subjetiva, ¿no? Es un dolor que aparece en la zona lumbar, ¿no? Por lo tanto, es una experiencia desagradable y que está localizado en las 5 vértebras lumbares, ¿no? La prevalencia de esta lumbalgia es diversa, ¿no? Va a depender mucho del estudio epidemiológico en salud pública que se pueda realizar, ¿no? Aún así hay factores como el subregistro, ¿no? No todos los pacientes que se tienen lumbalgia acuden a evaluarse, ¿no? O a atenderse, ¿no? Y por otro lado, lumbalgias que a veces pasan desapercibidas. La importancia clínica es que justamente la presencia de lumbalgia, de acuerdo a la gravedad, de acuerdo a la etiología, ofrece, digamos, con frecuencia ser una causa de discapacidad, ¿no? Cambia, digamos, el sentido de, digamos, de la actividad laboral, ¿no? Las actividades básicas de nuestros pacientes, ¿no? Y justamente cambian el estilo de vida, ¿no? La persona de repente es deportista, persona que tiene mucha actividad física por su actividad laboral, ¿no? O de repente se desplazaba con mayor velocidad, pues cambia, ¿no? Eso es un cierto nivel de discapacidad. Y finalmente también ofrece de que sea motivo, digamos, de ausencia laboral, ausencia laboral que puede inclusive estar en tela de juicio porque hay pacientes que tienen lumbalgias muy repetidas y solamente toman sintomáticos, entonces el problema de salud de fondo va a persistir y puede agravarse, ¿no? Bueno, entonces, desde el punto de vista epidemiológico podemos comentar, ¿no? Nuevamente que la lumbalgia es una principal causa de motivo de discapacidad, ¿no?
y sobre todo pues va a alterar pues ya la actividad económica productiva, ¿no? La población económicamente activa, ¿no? Y que, como decíamos, ofrece el riesgo de inclusive hasta de cambio de estilo laboral, ¿no? O cambio de estilo de vida, ¿no? Decíamos que los estudios epidemiológicos o de salud pública van a variar en cuanto a prevalencia debido a las edades de los pacientes, debido a la accesibilidad del servicio de salud y también, digamos, a la importancia que ven las personas al lumbar, ¿no? Personas que se postulan a tener lumbar, pues, no debe ser así, ¿no? Aún así, algunas referencias nos hablan, ¿no? Que algunas personas presentan como prevalencia una lumbalgia en menos de 2 semanas, aproximadamente entre el 14 hasta el 20%, dicen algunas revisiones, ¿no? ¿Quién no ha tenido quién no ha tenido una lumbalgia, ¿no? Relacionada con la actividad física, ¿no? O el reposo. Y también, como causa de discapacidad, aquellas personas que tienen lumbalgia por meses, 3, 6 meses en adelante, puede llegar hasta el 11-15% de población, sobre todo en pacientes de edad adulta o mayor, ¿no? Bueno, acá solamente, bueno, tenemos otra diapositiva para saber esto. Era justamente de que las lumbalgias, así como otro tipo, digamos, de sintomatología en la historia de la medicina, pues tiene una serie de connotaciones históricas, es decir, tiene un orden de aparición justamente evidenciado, ¿no? ¿no? Por ejemplo, en esta revisión nos habla del tiempo de los egipcios, ¿no? Yo tenía otra diapositiva en la cual aparecía del tiempo de los incas también, ¿no? En las cuales pues se evidencia, ¿no? Las momias, ¿no? Con alteraciones tipo escoliosis, tipo cifalordosis inclusive, algunos inclusive relacionadas con el tipo de dinastía, ¿no? O sea, una serie de digamos, posturas o actividades, ¿no? Que conllevaban a lesiones, ¿no? Terminando con, digamos, este tipo de presentación clínica, ¿no? Entonces, traumatismo, fracturas, inclusive hasta infecciones, ¿no? Que pueden detonar, ¿no? Digamos, las lumbalgias, ¿no? Yo recuerdo una vez en una conferencia, nos brindó el patólogo Javier Arias Estela, autor del fenómeno Arias Estela, de la que ustedes lo recuerdan en su curso de patología, en la cual nos pasó una diapositiva muy interesante de una momia preinca, en la cual habían hecho un corte a nivel lumbo sacro, sobre todo el sacro, ¿no? En la cual encontraron bacilos de Koch, o sea, tuberculosis, ¿no? Entonces imagínense una serie de etiologías, ¿no? Desde el punto de vista degenerativo, desde el punto de vista traumático, desde el punto de vista postural, ¿no? Desde el punto de vista infeccioso, ¿no? Que puede conllevar a una alteración que ha sido evidenciada por años en la historia de la humanidad. Bueno, en general, el dolor originado, ¿no? En la zona lumbar, ¿no? Puede tener dos orígenes, ¿no? Desde el punto de vista de origen inflamatorio, ¿no? Consecutivo a muchas enfermedades, ¿no? Espondilitis anquilosante, por ejemplo, ¿no? O trastornos netamente de lesiones a nivel articular, ¿no? Sacroiliitis, entre otras, por ahí, ¿no? Como referido, ¿no? Y el punto de vista del dolor de origen mecánico, ¿no? Consecutivo, pues, a movimiento brusco, levantar peso excesivo, o de repente alguna, digamos, consecuencia postraumática. Bien, en ese sentido, tenemos el origen, ¿no? Y por lo tanto las diferencias que se dan entre el dolor mecánico e inflamatorio. Bien, el dolor inflamatorio, ¿no? En relación a la etiología, se va relacionando más a la enfermedad inflamatoria infecciosa, ¿no? De repente hemos dicho a tuberculosis, ¿no? Un bar, de repente, ¿no? O una espondilitis también. El dolor mecánico, el más común sería la degenerativa, o sea, la artrosis, ¿no? En relación a la actividad física, el dolor inflamatorio podría mejorar con los síntomas y puede empeorar con los síntomas en caso de ser dolor mecánico. En el reposo, el dolor inflamatorio empeora los síntomas, ¿no? Y el dolor mecánico suele mejorar los síntomas con reposo, ¿no? En la rigidez matutina, superior a 1 hora, el dolor inflamatorio es más severo, ¿no? Y el dolor mecánico es inferior a 30 minutos. En cuanto al cansancio, el dolor inflamatorio más frecuente, ¿no? Y el dolor mecánico es mínimo, ¿no? Cuando hay agotamiento, ¿no? Síntomas sistémicos, el dolor inflamatorio es más frecuente,
y el dolor mecánico está ausente de síntomas sistémicos. Y finalmente, si utilizamos corticoterapia, el dolor inflamatorio posee una evidente mejoría, más no en el dolor de origen mecánico. Bueno, entonces acá tenemos importante recordar la anatomía, ¿no? La anatomía, sobre todo, eh, para explicar la lumbalgia, ¿no? Tenemos acá que intervienen varias estructuras. Por ejemplo, tenemos los copos vertebrales, ¿no? Las apófisis espinosas, transversas también, ¿cierto? Y las coyunturas, es decir, las uniones articulares apoficiales, ¿no? Y también tenemos los otros elementos que son los ligamentos, ¿no? Que se pueden apreciar, ¿no? A la distribución anatómica. Y por qué no, también tenemos alteraciones en los discos intervertebrales. Entonces, podemos pensar que una lumbalgia o es disco intervertebral, o es a nivel óseo o articular, o es a nivel de ligamento, ¿no? Si recordamos la anatomía, muy fácil podemos recordar las etiologías más frecuentes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay dos entidades, una es el artritis seronegativa, en cual el mecanismo es la inflamación de los ligamentos. En cambio, el dolor mecánico podría obedecer muchas causas, dentro de ellos, por ejemplo, un desgarro del ligamento, ¿no? Bien, y el dolor mecánico puede también deberse, ¿no? a netamente alteraciones articulares, ¿no? Interartificiales, por ejemplo, ¿no? O también a desgarro de la estructura fibrosa del disco. También puede ser la causa del dolor mecánico. Entonces, como verán, una lumbalgia va más allá de una contractura muscular para vertebral lumbar. Va más allá, digamos, de una percepción subjetiva, digamos, que puede ser hasta indiferente o, digamos, ya acostumbrada al paciente por ejemplo, la molestia. Puede obedecer a lesiones. Ustedes saben por patología, ¿no? De que cualquier lesión a nivel articular, ósea o ligamentaria, ¿no? Podría ser de origen benigno o maligno, ¿no? Puede encontrar imágenes de osteolisis, puede encontrar imágenes, ¿no? De fracturas, ¿no? O de aplastamientos, o lesiones importantes, ¿no? Que pueden explicarnos, ¿no? Una lumbalgia y que, por lo tanto, implica un tratamiento totalmente diferente en cada una de las entidades. De igual manera, es importante recordar que en el origen del dolor lumbar puede intervenir todo el paquete muscular. Ustedes recuerdan, ¿no? En sus textos de anatomía, ¿no? Nuestro famoso Netter, ¿cierto? Entonces, tenemos grupos musculares, ¿no? Involucrados que están, digamos, distribuidos superficial a profundo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos de cuán profundo tenemos músculos psoas mayor y menor y lineal, ¿no? Que vamos a hacer un dolor importante, ¿no? Después viene un poquito más, parte media, si se quiere el término, ¿no? Los músculos glúteos, los músculos, digamos, espinosos, ¿no? Longitudinales y costales, ¿ya? Y luego tenemos la parte más superficial, ¿no? Un músculo de mayor extensión, por ejemplo, el músculo dorsal ancho, que va de la zona torácica hacia abajo, ¿no? La zona glútea también, ¿no? Y la zona de articulación sacroiliaca, también, los más involucrados en la etiología del dolor de la región lumbar. Bien, entonces decíamos de que para originar el dolor lumbar desde el punto de vista fisiopatológico tendría que producirse alteraciones, ¿no? Que pueden empezar desde un poquito más arriba de la zona lumbar, pues con la parte límite con el tórax, ¿no? T2 y L1, por ejemplo, articulaciones interfacetarias, hablan del 15-25%, ¿no? Y lesiones que pueden ocasionar, ¿no? El dolor lumbar, por ejemplo, a nivel del disco intervertebral, prácticamente la cuarta parte de los casos, ¿no? Alteraciones al nivel de los músculos, antes hemos visto esto, ¿no? Un 10% es el menos frecuente, y la alteración de la articulación sacroiliaca en un 10 a un 30%, ¿no? Entonces, como digo, esta prevalencia es muy, digamos, variable de acuerdo a la edad, de acuerdo a la población en esto. Bueno, entonces recordando también cuál es la fisiología o la semiología en este caso, ¿no? De lo que es el movimiento de la columna lumbar, ¿no? Es llamativo justamente un movimiento que es justamente de flexión de la columna. Flexión de la columna que en el transcurso de los años puede alterarse, ¿no? Entonces vemos acá en esa figura cómo la flexión de la persona, ¿no? Al inclinarse, ¿no? Llega hasta cierta distancia,
hasta cierta distancia, ¿de acuerdo? Y más cercamente la flexión llega hasta 40 a 60 grados, ¿no? Y la extensión, como se nos figura, entre 20 a 35 grados, ¿no? En las cuales podemos medir la distancia desde la punta, ¿no? Los dedos de la mano hacia el piso, ¿no? Muy bien. Otro movimiento interesante también de la columna lumbar es la rotación. Una rotación, ¿no? Que va de 3 a 18 grados, ya sea a nivel de rotación derecha y izquierda. Y finalmente, el movimiento de la lateralización, ¿no? La lateralización que se inclina al lado derecho, se inclina al lado izquierdo, entre 5 a 20 grados. Entonces, movimiento de flexo-extensión, rotación y lateralización. Es una parte fisiológica. Bien, entonces, para nosotros identificar algunas alteraciones, tomamos en cuenta algunas pruebas del examen físico, ¿no? Quizá este capítulo, lo que estoy revisando Medicina 1 también, este capítulo en el libro Emergente está bien detallado, digamos, bien didáctico, ¿no? Se recomienda su lectura, ¿no? Todo lo que es la parte de articulaciones, ¿no? Incluyendo la columna en este caso, ¿no? Está bien detallado, ¿no? Justamente para la parte. Bueno, volviendo al tema. Un test es llamado test de Schober. ¿En qué consiste el test de Schober? ¿No? Quizás este test de Schober justamente nos ayuda a identificar alguna alteración, ¿no? Ya sea en el movimiento de la columna como en la posición de la columna, la simetría de la columna. Es de mucha utilidad en pacientes con limitaciones, por ejemplo, con escoliosis, ¿no? Escoliosis en la cual se ve la simetría en la posición de la columna con certeza. ¿En qué consiste? Según la referencia, nos dice de que se debe trazar una línea a nivel de las crestas ilíacas posteriores superiores, la cual en el línea horizontal, ¿ya? Y luego realizamos una línea que va de las apófisis espinosas, ¿no? Y se traza una intersección de esta hacia arriba, hacia la zona cefálica de dicen, 10 centímetros, 10 centímetros. Esa es la posición del paciente en hiperestesia. Pedimos que el paciente se incline, ¿no? O sea, vaya hacia adelante, mejor dicho, acá. Entonces, al momento de inclinarse, hay un desplazamiento de la dimensión de esta longitud. Es decir, ya no serán 10 centímetros, no puede ser 5 centímetros más, por ejemplo, ¿no? Ese es en el caso fisiológico, ¿no? Existe otro test que es casi lo mismo, pero es el llamado test de Schober modificado, en la cual igual trazamos una línea imaginaria entre las crestas ilíacas posterior superior, ¿no? Y la línea, digamos, las apófisis espinosas, ¿no? Y trazamos una línea también a la apófisis espinosa 10 centímetros hacia arriba, es decir, zona cefálica, y 5 centímetros hacia abajo. De manera que en esta intersección, ¿no? Inclinando el paciente hacia adelante, la línea va a crecer, digamos, entre 15 a 17 centímetros hacia adelante. Bien, existen otras pruebas que nos van a ayudar también a definir si se trata de dolor lumbar, de repente alguna compresión radicular, ¿no? También están involucradas digamos, estas estructuras como origen del dolor lumbar. Hemos visto músculos, hemos visto articulaciones, hemos visto postura. En este caso, la compresión radicular podemos evidenciarla como la prueba. Una de ellas es la llamada prueba de Hoover. ¿En qué consiste? En esta prueba de Hoover, el paciente está en decúbito dorsal. El examinador, ¿no? Va a colocar las palmas de sus manos a nivel de los talones y derecho e izquierdo, ¿no? Y va a elevar en primera instancia, ¿no? El talón, bueno, en este caso el paciente el talón izquierdo, ¿no? En forma simultánea, el paciente al hacer ese movimiento, ¿no? Va a poner en contacto el talón hacia abajo del lado derecho, es lo fisiológico. En caso de haber compresión radicular, simplemente no va a haber esa sensación de golpe, de choque o de resistencia hacia abajo del talón contra la tela. ¿Sí? Otra prueba y muy bien conocida es la prueba de la CEG. La prueba de la CEG, el paciente está en decúbito dorsal, ¿no? Con el inferior extendido, y hacemos una flexión, digamos, de la cadera hacia arriba, ¿no? En la cual en el 0 a 30 grados, ¿no? No debería aparecer dolor. Y si aparece de 30 a 70 grados es una lesión importante a nivel radicular, sobre todo a nivel del séptico, ¿no? Y muy severa si aparece en ese punto, ¿ya? Muy bien. Y bueno, una variante es para considerar que la prueba de Braga.
Y la prueba de verdad igual, ¿no? También hacemos una flexión, ¿no? De la cadera, ¿no? Con el mismo inferior extendido, hasta el momento que el paciente tolera ese dolor y luego hacemos una flexión del dorso del pie y despertaremos ahí el dolor, justamente comprometiendo, ¿no? La interacción, digamos, eh, radicular es una alteración clínica. Y finalmente existe otra prueba que es también conocida, en la cual el paciente en posición sentada, ¿no? A producir la maniobra de Valsalva, que no es más que otra cosa que empujar, ¿no? ¿Cierto? Incrementa el crecimiento abdominal, ofrece la aparición del dolor. Entonces, estos cuatro exámenes nos ayudan a definir la contracción radicular como causal de la lumbalgia que el examen. Bien, entonces, nuestro paciente, hemos dicho, con lumbalgia no debe pasar desapercibido ni por parte de él, ni por parte del equipo de salud que lo está examinando. Entonces, nosotros como parte de medicina tenemos que darle también información, una información que le permita, digamos, determinar, digamos, los signos de alarma que ayuden, digamos, a que el paciente acuda lo más pronto posible y evitar alguna complicación. Por ejemplo, el paciente que tenga lumbar con más fiebre, ¿no? Estaríamos más orientados hacia el origen, digamos, inflamatorio infeccioso, ¿no? Infeccioso, ¿no? La tuberculosis, ¿no? O paciente con lumbalgia y bajado de peso, síndrome constitucional, también podría ser el caso de una neoplasia oculta, ¿no? Nosotros personalmente hemos visto pacientes en emergencia que ingresaban con lumbalgias, ¿no? Bueno, es importante hacer un buen enfoque clínico, solamente reciben sintomáticas hasta que llegó un momento en que esas lumbalgias se empezaron a asociar a otros síntomas, ¿no? Al final el paciente era portador de leucemia, ¿bien? Tener cuidado. Paciente con lumbalgia y déficit neurológico, pues nos está hablando ya de un problema netamente radicular, probablemente, neuronal, ¿no? Antecedentes tumorales, de repente el paciente tiene una neoplasia definida y lo que estamos viendo simplemente puede ser una lesión tipo metástasis que puede estar alterando la estructura ósea, ligamentosa, muscular, ¿no? O articular, ¿no? Como causa de el origen de la lumbalgia, ¿no? Paciente que ha sufrido traumatismos previos, ¿no? En los cuales con el tiempo, pues, ustedes que han llevado también en la cirugía, puede desencadenar las heridas pulposo, también puede ser falso de lumbar con ansiedad de lumbar, la alteración del hernia, ¿no? O paciente con una edad mayor de 50 años, ¿no? También, ¿no? Pues puede ser un problema de una artrosis que esté condicionando el origen de lumbalgia, y si es menor de 20 años, pues tenemos que ver a una patología, digamos, degenerativa o una enfermedad poco frecuente, ¿no? Pacientes que tengan dolor lumbar de origen inflamatorio, ¿no? Habría que ver la causa. Pacientes que tienen imposibilidad persistente en la flexión, ¿no? A 5 grados, ¿no? Pues no pueden levantar, digamos, la cadera, digamos, entonces es importante decir una alarma, ¿no? O pacientes que han usado fármacos inmunosupresores en los cuales pueden haber disminuido su defensa, y entonces en forma ocasional u oportunista están desarrollando un infeccioso que esté complicando en forma regional la zona lumbar, ¿no? De igual manera, pacientes que usan corticoides, en las cuales dentro de los 50 y 50 efectos colaterales, justamente está la desmineralización ósea. Entonces puede tratarse de una fractura patológica, por ejemplo, a nivel de zona lumbar. Entonces, son signos de alarma que justamente tenemos que informar a los pacientes, a los familiares, para que ante la presencia de cualquiera de ellos sea necesaria, ¿no? Una intervención y sobre todo acudir a ser evaluado oportunamente. Bueno, existen algunos síndromes muy característicos que pueden involucrar, digamos, lumbalgias. Uno de ellos es justamente llamado síndrome miofacial. Un síndrome miofacial, ¿no? Definido de 1992 por Claudio Simmons, ¿no? En los cuales se describió este síndrome como una manifestación de una, digamos, alteración, ¿no? U origen de la estructura muscular, ¿no? En una región específica, ¿no? Que puede ser inclusive lumbar, ¿no? Puede ser de inicio agudo, ¿no? O puede llevar a la cronicidad, inclusive, pero acá lo característico es que no tiene origen inflamatorio. ¿Ya? Acá, por ejemplo, es un síndrome común en el sentido cuando es primario,
que puede ser, por ejemplo, algo local, como por ejemplo una contractura muscular, ¿no? Una contractura muscular, ¿no? Ante un evento, un movimiento brusco, por ejemplo. O puede ser secundario cuando se trata, por ejemplo, de, digamos, digamos, una lesión tipo artrosis, ¿no? Degenerativa, ¿no? Una artrosis, y que al final conlleva a una contractura muscular secundaria. ¿De acuerdo? O sea, puede ser primaria, mucho netamente muscular, y secundaria cuando sea de origen de otra estructura, pero al final también lleva a una contractura muscular. ¿Ya? Entonces, este síndrome facial, de acuerdo a la intensidad, de acuerdo a la frecuencia, se torna prevalente, ¿no? Son personas que por su actividad laboral lo presentan de forma muy frecuente. Y dada la intensidad que es muy variable, llega a ser tan intenso, tan fuerte, tan limitante, que lleva a la incapacidad inclusive, ¿no? El paciente cambia su actividad laboral, posiblemente hay postración a veces. Bueno, entonces este síndrome facial, como he dicho, es un trastorno inflamatorio, ¿no? Y que está bien localizado a nivel muscular. Y justamente acá lo que llama la atención es el denominado punto gatillo. Punto gatillo que al momento de evaluar, por ejemplo, si podemos presionar, si se quiere acá, ¿no? En esta zona, en el ejemplo que estamos presentando, va a despertar, digamos, el dolor, ya sea del músculo, en este caso que es extenso, o de un grupo muscular involucrado, ¿no? Entonces, vamos a tener así que el síndrome miofascial tiene varios componentes. Tiene la banda de tensión, que es la zona muscular, digamos, contracturada, ¿no? Que justamente va a ser dolorosa y se va a notar pues, con una consistencia incrementada al momento de la palpación, ¿no? O también está asociado, ¿no? El punto llamado gatillo, que es la zona más sensible, o sea, la zona hipersensible, que pueden ser activados, digamos, en el momento de examinado, estos latentes, o se mantienen ya activos un poco permanente, ¿no? Y finalmente, un componente de este síndrome facial puede ser la aparición de dolor referido, ¿no? En el cual hay un dolor constante, ¿no? Dolor profundo, solo, ¿no? Que puede estar asociado a parálisis o alivio, ¿no? Y que, bueno, en algunos casos podría o no estar, digamos, confundiéndose o asociado con parestesias. Entonces, esto ya tendríamos que descartar que no se trata también de un origen neuropático, no únicamente músculo, sino neuropático. Bueno, desde el punto de vista del sistema radicular, ¿no? Es interesante también recordar toda la anatomía, no se todas los orígenes de las inferiores y posteriores, ¿no? Eso no se reconoce en la anatomía, ¿no? Sin embargo, de forma muy rápida, el origen lumbar, o sea, a nivel de la región lumbar, podría deberse a la presencia de hernias, ¿no? En el pulposo, por ejemplo, o un degenerativo lumbar, ¿no? O una inflamación del canal, ¿no? eh, también la presencia de quistes, ¿no? Sinoviales, ¿no? O la presencia de tumores a nivel vertebral, ya sea primario, ¿no? ¿no? O a nivel secundario también, ¿no? Metastasia, ¿no? Me estaba olvidando también, es importante la presencia, estamos acá, de signo de alarma. Si una persona más de 50 años podría tener implicación de mieloma múltiple también tenía en cuenta, bien, seguimos. Entonces también podemos tener las retroperitoneales o primarios intraurales, ¿no? Alguna malformación intravenosa, ¿no? Infecciones o la presencia de abscesos, en su caso de abscesos, ¿no? Y algo que también llama la atención es el herpes zóster, ¿no? Realmente el cuadro de herpes zóster ofrece primero parestesia, ¿no? Luego un dolor bien localizado, ¿no? Bien localizado justamente a nivel de un dermatoma, ¿no? Posteriormente el rubor local junto un dermatoma y finalmente la aparición de las vesículas, características del peso, ¿no? También este síndrome radicular puede deberse a tumores abdominales o intrapélvicos, ¿no? O alguna anomalía congénita a nivel medular, ¿no? Y finalmente, algo muy interesante, el síndrome radicular, cuya etiología radica en la presencia de alguna fractura o una infección vertebral. En cuanto a la topografía, pues aquí básicamente tenemos que estar familiarizados, ¿no? Con, digamos, si hablamos de una hernia en un pulposo, ¿no? El disco herniado y la raíz que está comprometiendo, como ustedes pueden apreciar, ¿no? Y tiene esta relación con la zona de la aparición del dolor, o sea, la localización, ¿no? Como ustedes pueden ver,
¿no? Es el disco L2, L3, o L3, L4, o L4, L5, L5, L1, va a ganar siempre un banco, pero va a haber una diversidad, digamos, de asociación, ¿no? Un dolor muscular, ¿no? O también a nivel de la pierna, a nivel en el dorso del pie, etcétera. O sea, dependiendo de la mayor extensión, ¿no? En cuanto a localización de la rama, ¿no? De zona lumbar, ¿no? Entonces va a haber paresia, o puede haber parestesia, o hiporreflexia, por ejemplo, acá la hiporreflexia a nivel de la rodilla, por ejemplo, para que vean, en el L2, L3, L3, L4. Entonces, esto prácticamente se ha realizado ya cuando se da una cirugía, ¿no? Pero de todas maneras tenemos que tener en cuenta cómo el diagnóstico, digamos, diferenciar en el origen de las lumbalgias. ¿Bien? Entonces estamos viendo lumbalgias que tienen origen infeccioso, inflamatorio general, degenerativo, tumoral, ¿no? Bueno, no hemos tocado acá los traumáticos inmediatos, pero sí los traumáticos antiguos, ¿no? ¿No? Y justamente obliga entonces a ser muy acucioso, ¿no? En la revisión de este tipo de patologías, ¿no? Existe también el llamado síndrome piramidal, ¿no? En que tengo el músculo piramidal, es una ubicación muy interesante, porque justamente por ahí tiene relación el nervio ciático, si lo podemos apreciar acá, pues aquí dice mejor y no figura lateral, ¿no? Y contractura de estos músculos se hace también compresión, ¿no? Del nervio ciático y ofrece toda la clínica, ¿no? ¿No? Que se puede evidenciar cuando hay estas alteraciones en ese plano, ¿no? Entonces existen estas maniobras que pueden ayudarnos a diferenciar con las mnemotecnia FIVE, ¿no? Que es la flexión, aducción de la cadera, ¿no? La rotación interna de la cadera, ¿ya? Entonces eso nos ayuda a diferenciar, digamos, las orígenes a ese nivel. Bueno, entonces, como ustedes verán, es importante la manera del examen físico, es importante conocer los mecanismos de producción de esta abundancia, ¿no? Y también es importante el tratamiento en busca de la mejor calidad de vida de este paciente. Entonces, básicamente el tratamiento puede ser farmacológico, ¿no? Ya que tenemos en cuenta pues, una serie de fármacos que actúan a nivel periférico para conocer los analgésicos, ¿ya? Estamos hablando también de inflamatorios, ¿no? Inclusive hasta opiáceos, inclusive, o hasta con esteroideos, ¿no? Que cada uno tiene su potencia de acción, pero es interesante también recordar que, si bien es cierto, puede causar mejor en dolor, hay que tratar la enfermedad de fondo por un lado, y por otro lado, tenemos que ver los efectos colaterales, ¿no? Por ejemplo, hacemos un caso muy específico, en paciente de tercera edad que sufre de lumbalgias, ¿no? Y de inmediato estamos administrando un diclofenaco, por ejemplo, ¿no? Entonces recuerden ustedes, el diclofenaco me va a aliviar la molestia, sí, pero el riesgo-beneficio. ¿A qué me refiero? Estos pacientes con uso de diclofenaco en pacientes de tercera edad, que pueden tener tercera edad, tienen una función renal disminuida ya por la evolución de, ¿no? de su edad, ¿no? Pero también recordar que el diclofenaco tiene excreción renal. Entonces, es importante también recordar que este diclofenaco puede dañar más al paciente, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado. Otro grupo de fármacos, ¿no? Pueden ser los relajantes musculares, ¿no? Que ayudan mucho, obviamente, ¿no? Cuando se trata de los mecánicos, ¿no? Con las precauciones, sobre todo en aquellos pacientes hipersensibles a ellos, ¿no? Por temas de efectos colaterales, ¿no? ¿No? Digamos, en que pueda estar sujeto a la administración vía oral o vía parenteral, ¿no? Algunos relajantes musculares tienen una asociación con los todos, ¿bien? Y también algunos antidepresivos, ¿no? Antidepresivos que pueden relajar al paciente, justamente cuando los lumbalgias pueden tener detonantes como, digamos, emociones muy intensas que pueden producir contracturas musculares, ¿no? Entonces es un círculo vicioso. El dolor ofrece más depresión, la depresión ofrece más dolor y viceversa, ¿no? Es un círculo vicioso. Desde el punto de vista farmacológico, ¿no? Hay quienes defienden todavía la aplicación de analgésicos, ¿no? Antiinflamatorios vía tópica, ¿no? Bueno, es relativamente cuestionable dependiendo de la estructura que está originando, ¿no?
hay quienes aplican, relajantes musculares, tópicos, ¿no? Y bueno, y el tratamiento no farmacológico quizá uno de los que son muy importantes es el calor local. El calor en sí relaja el músculo, el frío no, el frío produce contracción. Entonces el calor local puede aliviar estos lumbares, ¿no? Algunos hablan de la acupuntura, digitopuntura, el uso del ultrasonido, ¿no? Y la corrección de la postura, corrección de la postura. Va a depender entonces del origen del dolor, ¿no? Entonces, un tratamiento no farmacológico en paciente con un glucosa no va a mejorar totalmente, si que también no es sin una cirugía, porque vamos a depender mucho de los músculos, ¿ya? Esto es un campo, digamos, de la medicina física y rehabilitación, ¿no? Y que ofrece mucha, digamos, oportunidad para mejorar, ¿no? Su calidad de vida de este tipo de pacientes, dependiendo, insisto, de, digamos, la etiología de ellos. Bien, y finalmente, pues el tratamiento quirúrgico, justamente para casos de un glucoso, en este caso, como son la miotomía, ¿no? O también algunas lesiones, ¿no? Cuando hay lesiones, tipo de fisuras o fracturas, ¿no? En este caso lo vertebral, ¿no? La vertebroplastia, como una reconstrucción, integrar mejoría de estructura y fortaleza justamente, ¿no? Para someter, digamos, resistencia, ¿no? A lo que es la columna, sobre todo hacia la lumbar. Bien, bueno, esto quizá es lo que quería realizar con ustedes jóvenes. Está programado solamente una hora el tema, ¿no? Sin embargo, no hay que olvidar que frente a un paciente con dolor lumbar, ¿no? Debemos estar bien seguros del origen del dolor, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que unificar, digamos, o cuantificar, ¿no? Cuál es la magnitud, la redundancia, de la implicancia exterior en cuanto a las complicaciones que pueda someter, ¿no? Y sobre todo pensar que una lumbalgia puede ser, ¿no? La punta de un iceberg de una enfermedad de Crohn, o de una lumbalgia instalada leucemia, por ser, digamos, la causa, ¿verdad? Entonces es necesario realizar todas las pruebas, ¿no? A ese tipo de pacientes y correlacionarlo, eso permite ver, correlacionarlo con otras sintomatologías, ¿no? Por ejemplo, lumbalgia con anemia, ¿no? Lumbalgia con fiebre, por ejemplo, lumbalgia con baja de peso, ¿no? Entonces esa mixtura, ¿no? Ese combinado de síndromes nos puede llegar a, digamos, a más cercana a la definición de la causa de la lumbalgia. ¿Ok? Bien, finalmente, las referencias bibliográficas, ¿no? Están, todos los textos están muy definidos bien todo lo que significa lumbalgia, ¿no? Y esperamos de que puedan ustedes tomar decisiones de forma oportuna. Bien, bueno, estamos terminando ya esta sesión, programada solamente por una hora, la otra segunda hora está tomada con su colega, ¿no? Y bueno, de mi parte agradecido por su asistencia, ¿no? Y esperamos vernos pronto, ¿no? A continuar con la parte práctica programada para esta semana. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.